Antes que nada quiero agradecer a Mónica Cejas por haber sugerido mi nombre como lectora de esta tesis y también agradecer a Lisa y a Frida por aceptar la sugerencia. Para mí siempre es muy reconfortante poder participar del proceso de la culminación de una apuesta como esta, la cual no creo que sea una mera apuesta académica, sino que en tanto feminista es una apuesta de vida. Antes de iniciar mis observaciones, lo pongo entre comillas, quiero felicitar a Elisa por su trabajo. Me parece que es una propuesta interesante, bien lograda, situada y valiente. No muchas extranjeras se atreven a meterse en un centro de detención de un país ajeno al suyo, haciendo las veces de espía. Es una propuesta que tiene el espíritu de una tesis de doctorado y en ese sentido constituye un punto de partida y no de llegada. También es una propuesta que a mí en particular me hizo detenerme a pensar en muchas de las cosas e interpeló mi propio trabajo. Desde hace un tiempo vengo pensando el tema del silencio de las mujeres subalternas. Para ello uso el caso de un homicidio cometido en Bogotá en la década de los años 20 del siglo pasado. Es un homicidio espantoso. La víctima, una mujer subalterna, posiblemente prostituta. Lo que llama la atención del caso es que, aunque no hay ninguna información que dé pistas sobre lo sucedido, las primeras declaraciones policiales indican que la victimaria, es decir, la asesina, debió haber sido una mujer, pues un hombre no es capaz de tanta violencia. Las protagonistas de la historia no tienen más de 17 años, pero ya son consideradas mujeres. Yo me pregunto, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad para que se llegue a creer que solo una mujer es capaz de un acto tan cruel? Si el cadáver de esta historia pudiera hablar, ¿qué diría? ¿Es esta una historia donde las mujeres no hablan, pues las únicas voces autorizadas son las de la policía y la prensa? Pero Lisa me hace pensar otra cosa. ¿Qué sería del silencio sin la escucha? ¿Existe una ética de la escucha? ¿Significa lo mismo el silencio en la India de Spivak que en el México de Lisa o en la Bogotá de los años 20 de Tere? ¿Cuál es la relación entre el silencio, el dolor y la escucha? ¿Cómo se configura esa relación en una condición histórica de poscolonialidad? Natalia Quinceno, una académica colombiana, a propósito de los procesos de desplazamiento forzado de la población campesina, indígena y afro en Colombia, dice algo que a mí me hace mucho ruido. El silencio es la respuesta más frecuente al dolor crónico. Yo creo que muchas mujeres estamos en silencio, no porque no podamos pronunciar palabras, sino porque no contamos con estatus dialógico que haga de nuestras palabras un discurso inteligible. Lope de Vega, el poeta del siglo de oro español, lo dice claramente: las palabras de mujer se las lleva el viento. Elisa pone el dedo en la llaga y aborda el problema desde su otra arista. ¿Son las adolescentes judicializadas escuchadas en sus demandas? Mi primera intuición con Elisa es decir que no, porque su voz, en tanto posibles criminales, posibles mujeres y posibles subalternas, no merece ser escuchada. Y digo posibles porque las jóvenes no son del todo niñas, pero tampoco son del todo mujeres. No son del todo criminales porque no tienen suficiente madurez para responder por sus actos o muchas veces son obligadas. Y posibles subalternas porque son mujeres racializadas, pobres. Pero ahí va mi primera pregunta para Elisa: ¿por qué hablar de estas jóvenes como subalternas? Usar el concepto de subalternidad nos pone en otro orden del discurso, un orden que Elisa da por sentado y no explica. Yo en particular he entendido sus referentes, sobre todo Spivak y Dask, porque conozco a las autoras. Como anécdota, le leí La taza de chocolate a Dask en Colombia, en el departamento de Francisco Ortega. Pero me queda un vacío más pedagógico, en el cual Elisa contextualice sus conceptos y explique por qué esos y no otros.
Lo mismo sucede con el uso de Estado, estado de excepción, terrorismo de Estado, estados postcoloniales. Y es que hablar del Estado no solo es hablar de un orden jurídico legal, es hablar de la ley y el poder. ¿Para qué les sirve al Estado que estas jóvenes no sean escuchadas? ¿Representan ellas algún peligro? Ahora bien, ¿qué es una adolescente infractora? ¿Cuál es su culpa? ¿Cuál es su dolor? Ya dije que la adolescente no es una mujer, aunque haya muchas que cumplan funciones de mujeres como la maternidad. ¿Qué hacer con la rama torcida del árbol? ¿Darle un castigo punitivo ejemplar o reeducarla? Esta discusión no es otra cosa que la actualización del antiguo discurso sobre las razas, entre comillas, dado en Latinoamérica por los años 20 del siglo pasado, y donde se siente tal vez por primera vez qué es lo que significa la biopolítica. La pregunta es sencilla: ¿qué hacer con esa población subalterna pensada como degenerada? ¿Eliminarla o reeducarla? Hoy tenemos, para mi gusto, la misma pregunta y las mismas dos opciones. Me dirán que no es lícito dejar morir a una parte de esa población, y eso es cierto. Pero si no estamos en el debate de la ley de espada, como diría Foucault, o la biopolítica, entonces, ¿cómo responder la pregunta por el feminicidio? A algunas mujeres hay que dejarlas morir, física o simbólicamente. Y si no mueren por su cuenta, existen muchos mecanismos para ayudarlas a morir. Sí, las adolescentes son clave fundamental en el orden decolonial global. Ellas, como en el siglo XVI, son garantes de la mano de obra. Por eso, en los lugares de retención, en vez de enseñarles a usar computadores, por ejemplo, o permitirles el acceso a una biblioteca que sí existe pero no se usa, se les enseña a cocinar, a tejer o a hacer las labores de la estética. Es decir, a ser mujeres domésticas. Elisa lo dice en la página 73 y es muy clara, y cito: estas mujeres están aquí por algo, y este algo se llama familia. Si la familia las dañó, la familia las debe redimir. Elisa lo muestra todo el tiempo. Eso también se llama heterosexualidad como sistema político. Ahora bien, cuando ellas son violentadas, usualmente porque son tocadas, manoseadas, etc., en los exámenes médicos que casi nunca aparecen en la versión oficial, ¿esto constituye un crimen de Estado? Esa afirmación no me termina de convencer. Es cierto que la violencia sexual es parte del terrorismo de Estado. Se ve en Colombia todos los días, pero también en África, en India, en Pakistán, en México. Y no digo que alguien que te toca tus genitales haciendo uso de su poder de mando no te está violentando, claro que sí. Pero en el macro horizonte, ¿cómo se une eso con el funcionamiento del Estado? Creo que una clave aquí la tiene Angela Davis, una autora que extrañé sobremanera en la tesis, pues ella no solo conoce de primera mano qué significa la experiencia carcelaria, sino que es una de las feministas que más se ha interesado en el sistema carcelario global, visto desde una perspectiva interseccional, que es una perspectiva que tiene tu tesis. En Estados Unidos las cárceles están sobrepobladas por hombres y mujeres, hispanos y negros, que trabajan gratis para Victoria's Secret. Me gustaría más claridad sobre la relación adolescente y Estado, teniendo en cuenta más profundamente que implica hablar de Estado de excepción y de terrorismo de Estado, y que nunca se está en la nuda vida, así no tengas derechos, porque la vida, dentro o fuera de la ley, siempre está investida de poder. Hay otra cosa que llama sobremanera la atención. Las adolescentes pueden optar por el silencio. Muchas de ellas conocen las dinámicas internas de los sitios de reclusión y las hacen funcionar a su favor. Esto es capacidad de agencia, resistencia. Claro, que sepan cómo transformar la situación a su favor no significa que no sufran. De todas formas, ellas siempre estarán en un lugar de desventaja.
También es muy diciente que la mayoría de ellas no perciban diferentes formas de violencia como violencia. Y esta comprobación no hace más que mostrarnos que muchas de nosotras vivimos una vida plagada de violencia porque no tenemos herramientas para identificar que eso es justamente violencia. Claro, aquí la pregunta una vez más es, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué estamos fallando? Como lo muestra Elisa, muchas veces es preferible que las jóvenes guarden silencio y que sean sus defensores de oficio, especies de papá, quienes hablen por ellas, porque tal vez ellas mismas, por su juventud, por su ignorancia, por su falta de experiencia, se entierren el cuchillo a sí mismas. También está la pregunta por el futuro, que a mí me parece fundamental. Si me quedo callada, saldré del problema y tendré otra oportunidad. ¿Tienen estas chicas otra oportunidad? ¿O simplemente están actuando el libreto que la cultura ha escrito para ellas y cumpliendo su destino en sus términos, tal y como el libreto lo dice? No digo que no tengamos chance de reinventarnos la vida. Lo que digo es que para ellas va a ser mucho más difícil que para nosotras por obvias razones. Metodológicamente la propuesta de Elisa es muy creativa. El uso de diversas herramientas y su conjugación le da fuerza y coherencia a sus argumentos. Creo que ella logró interpelar a sus entrevistadas pese a su escucha vigilada, como sus entrevistadas lograron interpelarla a ella. Y la última frase que leíste sobre el abrazo en la primera carta, la forma como empezaste tu exposición, da cuenta de eso justamente. Me parece brillante el performance de una tallerista de género. Esta forma de entrar a la investigación y al trabajo de campo es un claro ejemplo de lo que significa estrategia. Si las feministas somos francotiradoras que apuntan al poder, como dice Eduardo Restrepo, un antropólogo colombiano, Elisa logró dar en el blanco. De una problemática para mi gusto poco trabajada, las adolescentes y el encierro, Elisa logró condiciones para que las preguntas emerjan y con ellas la necesidad de respuesta. ¿Cuál es la tarea de una feminista joven frente a un adolescente? Un primer paso ya está dado. Una tesis que aparte del dolor propio, de la rabia, de la indignación, estalla en la escritura. Pero aquí falta el porqué más personal, como digo yo. El que empieza con un me gusta y termina con un porque se me da la gana. Elisa, ¿qué te llevó a interesarte por este tema? Ya en el voto probatorio he hecho algunas preguntas. Aquí hago otras. Pero es que la tesis me ha dejado pensando mucho, todo el tiempo. Monet Wittig dice que como escritoras habremos logrado nuestro objetivo si pegamos una y otra vez y causamos la misma sorpresa de cuando nuestro texto se leyó por primera vez. Elisa golpea una y otra vez. En ese sentido, las palabras de Elisa, sus preguntas, sus respuestas, sus confesiones, son un entrenamiento de Krav Maga, la técnica israelí militar más fuerte que hay en defensa, pero esta vez feminista y cabrona. En mi país hay algo que se llama tesis meritoria. Se da cuando una tesis merece un reconocimiento y un honor. En México esa figura no existe, pero como yo no creo en las fronteras, ni en los nacionalismos, y menos en las formalidades académicas, esta propuesta para mí es meritoria y merece la pena seguir siendo trabajada y proyectada hacia una tesis de doctorado. Gracias de nuevo a Lisa, a Frida y a Mónica por darme la oportunidad de aprender. Gracias.